Hola chicos, ¿cómo están? Esperemos unos 5 minutitos hasta que todos se unan, por favor. Yarki, disculpe una pregunta. Claro, dígame. Lo que pasa es que, o sea, estoy con Anthony, no sé si nos podríamos unir solo de un Zoom, porque si nos unimos ambos, se escucha el eco. No hay problema, está bien. No se olviden que Yarki, hoy vamos a hacer las exposiciones, por favor. Yarki.
Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días. Hola, chicos, Oliarqui, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Ari? A ver, espérenme, solo estoy buscando una cosa. Bueno, hoy vamos a dar las exposiciones, ¿ya? De las que quedaron pendientes. Entonces, no sé quién se anima a empezar. No les voy a tomar lista, no les voy a tomar lista porque con la exposición de una vez aprovecho y les tomo lista y les anoto en la lista, ¿ya? No sé quién se anima a empezar, chicos, chicos. Bueno, y si nadie se anima, voy a hacer por orden de lista. Bueno, y otra cuestión adicional. La próxima semana tenemos la exposición final. No sé si ustedes recuerdan, hace algún tiempo yo les envié a hacer para que hagan unas exposiciones. Entonces, les voy a compartir. Y ahí ya se distribuyeron los temas. Entonces, les voy a compartir. No sé, Martito, usted como presidente me puede dar tomando o haciendo la captura de la imagen para que les pase a sus compañeros, por favor. sí, Arqui. Solo tendrían que hacer una infografía y el próximo sábado exponemos. Listo. O sea, de esto solo sería de los temas de ahorita que usted nos puso, una infografía y la exposición individual. Exactamente. Así es, Martita. Digital, ¿verdad? Sí, digital. Igual cualquier pregunta que tengan me la indican y con mucho gusto la resolvemos. Y Martita, no sé si es que ya le hizo la captura. Sí, Arqui, ya la capturé. Páseles a sus compañeros, por favor. Bueno, entonces, ¿quién se anima? Martita, ¿se anima usted a exponer? Ay, no, Arqui, por orden de lista, por... Por orden de lista. Bueno, no, vamos, empecemos. Recuerden que siempre el que golpea primero, golpea dos veces. Entonces, el que expone primero siempre le va a ir mejor que el que expone segundo, al que expone tercero y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, si desean, puede ser por orden de lista. El anterior curso hubo muy buenas exposiciones y no se demoraron mucho, fueron muy sintéticos. Ah, y otra cuestión, yo les pasé yo les pasé el Drive para que carguen los deberes, por favor, no se olviden de cargarlos. No sé si tuvieron problemas en abrir el Drive. Para el Drive hay que subir el mapa, la infografía y la infografía individual y esta infografía que van a ser grupal, por favor, hasta el día de hoy a las 12 de la noche. Les voy a poner por WhatsApp ya para que no se olviden. Ya, Arqui, gracias.
¿Qué fue? ¿Quién se animó? Ya, les mando. Ya, ¿qué fue? ¿Quién se anima, chicos? Bueno, entonces empecemos por Eric Alvear. Dale, Eric, preséntanos qué tienes, por favor. ¿Cuál es tu grupo? ¿Me confirmas, por favor? Mi Eric. grupo es de Génesis Duska y Paul Rodríguez. A ver, entonces, Eric. Ah, muy buen grupo con Paul y con Génesis. Perfecto. Cuando tú quieras. Ya estás en modo de para compartir la presentación. Cuando tú quieras. ¿Me confirmas si es que sí puedes compartir la presentación, por favor? Sí, aquí esperemos un ratito. No te preocupes. Cuando tú quieras, Eric. Tal vez puede pasar a alguien más, es que no es una dificultad técnica. Dale, Paul, te esperamos. No hay problema. Es algo sencillo, es una Ok, ok. exposición. No hay problema, Paul. ¿Y qué dificultad técnica tuvieron, Paul? No sabemos cuál va a... Es que él mira, no quiere presentar su pantalla. Bueno, hasta que se organicen ustedes, alguien más que quiera pasar, igual algún voluntario. Aquí va a pasar nuestro... Dale, dale, Martita.
Sálvales al grupo anterior. Según yo ahí compartí, sí se ve. Justo ahorita te iba, sí, sí se ve Martita. Y te iba a preguntar, ¿quién es nomás de tu grupo? John y Anton. Ya, a ver. Martita, Martita, listo. Y Anthony, listo. Ya, cuando tú quieras. Bueno, pues va a empezar. John va a dar la introducción. Ya. Buenos días, Arqui, buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa. Bueno, primero que nada, estos eventos son eventos históricos que impactaron de gran manera en el mundo. O sea, gracias a estos es como conocemos y cómo tenemos configurado hoy en día la sociedad moderna. Por su parte, la Revolución Francesa fue un periodo de agitación política donde hubieron conflictos sociales, periodos de violencia en Francia. Eh, este finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte y la Revolución Industrial, en cambio, fue un periodo de transformación económica, social y tecnológica. Esta, eh, sus características son las nuevas formas de producción, eh, el surgimiento del trabajo salariado, la transformación del espacio y la expansión del mercado. Estas revoluciones marcaron el inicio de la era moderna y contribuyeron a la sociedad contemporánea, bueno, en aspectos ya como conocemos políticos, económicos, sociales, también culturales y bueno, la tecnología también tuvo un gran impacto a partir de bueno, más de la revolución industrial, gran impacto en el mundo. Ahí continúa Marta, creo que va. Bueno, pues lo que dijo mi compañero fue una pequeña introducción sobre qué fue la Revolución Francesa y también la Revolución Industrial, pero pues cuáles fueron sus causas y cómo perjudicó en esto a la sociedad y pues al mundo. En sí, la Revolución Francesa, como que sus consecuencias fueron pues las reformas sociales que hubo y esto afectaba a las economías porque o sea, es como que todo se paraliza y todo está en contra del régimen que había en ese entonces. Em, Esto era más para todo, para, o sea, poder garantizar los derechos individuales de cada persona, del reconocimiento universal de los mismos. Esto constituyó un referente político e ideológico. Y pues por su parte, la revolución industrial, una de sus consecuencias fue perdón, disculpe, fue o sea, empezó lo que es el surgimiento de entidades financieras pero, o sea, también, o sea, eso en consecuencias económicas, el desarrollo del sistema fabril y de la producción más que todo, pero esto también tuvo consecuencias en el espacio, como tenemos hoy en día la contaminación y a su vez disminuyó el valor que se le daba al suelo agrícola, ya que todo se volvió industrializado. Bueno, eso puede ser un poco de sus consecuencias, tanto en la sociedad como en la economía. Ya, también ya como un poco recopilación de todo lo que dijeron mis compañeros, tenemos que la Revolución Industrial Inglesa, que comenzó a finales del siglo XVIII y se extendió durante el siglo XIX, fue un periodo de transformación radical que cambió fundamentalmente la sociedad, la economía y el entorno. Eh, como consecuencias así generales, tenemos lo que fue el fin del orden feudal, la proclamación primera de los derechos humanos universales, influencia en las colonias americanas, ascenso del bonapartismo. Como resumen, o sea, como una conclusión, podemos decir que la revolución industrial inglesa
fue un periodo de profundos cambios que no solo transformaron la economía y la sociedad en Inglaterra, sino también tuvieron un impacto bastante duradero en el mundo. Estableció las bases para el mundo moderno y industrializó y sus complejas dinámicas socioeconómicas. En la Revolución Francesa tenemos que comenzó en 1786 y se prolongó hasta los principios del siglo XIX. Fue también un evento trascendental en la historia mundial que cambió drásticamente la estructura política, social, cultural de Francia y tuvo un profundo impacto en el mundo. Esa como consecuencias generales está lo que es la mecanización del trabajo y grandes fábricas, cambios en la estructura económica y en la sociedad, crecimiento de las ciudades y éxodo rural. En esto podemos decir que la Revolución Francesa fue un hito en la historia humana, que desmanteló el orden rural y sentó las bases para las sociedades modernas basadas en principios de igualdad, derechos humanos, soberanía popular. Su influencia se extendió más allá de Francia, afectando el recurso político y social de muchas naciones. Disculpe, Arqui. Ok, El- estaba con el micrófono apagado. Ok, muchas gracias. Sí, la liga entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa son lo que nos da o la consecuencia actual de lo que tenemos hoy, que es el capitalismo moderno, ¿no? Ese capitalismo duro y fuerte que tenemos. Eh, y es bonapartismo, por si acaso. Creo que Anthony lo dijo, pero es bonapartismo. Sí, bueno, y continuemos, chicos. Muchas gracias al grupo de Martita. ¿Quién sería el Gracias, siguiente? Arqui. ¿Quién se anima? Chicos, Ya aquí ya podemos, para conectarme desde la computadora. dale, a ver, ¿cuáles díctame quiénes nomás son. Alvear, Génesis Usca y Paul Rodríguez. Ya, ya, dame un segundito. Génesis y Paul. Ya, cuando ustedes gusten, amigos. Chicos, cuando ustedes gusten. Tal vez alguien nos puede dar compartiendo un PDF que enviamos al grupo. Claro, el que, Sí, así. el que pueda dar compartiendo. ¿Quién les puede dar compartiendo? No sé, el que es. En el Ahorita, grupo de WhatsApp, ahorita está alguien compartiendo. No sé quién sea. ¿quién es? No sé. Soy yo, Arki. Ah, Ok, ok. buenos días, compañeros. Buenos días, arquitecto. Le vamos a exponer un poco de la Revolución Francesa. Como para empezar y entrar en contexto, tenemos que la Revolución Francesa fue uno de los sucesos históricos más importantes y trascendentales de todos los tiempos. Esta revolución cambió el curso de la historia. La Revolución Francesa fue un momento decisivo en la historia mundial que marcó el comienzo de una nueva era democrática y de libertad. Esta revolución tuvo lugar entre el 1780 y 1799 en Francia y cambió la forma en que el gobierno se relaciona con el pueblo. Durante este periodo, Francia pasó de ser una monarquía absoluta a una república y se instalaron numerosas leyes que otorgan más derechos al pueblo. Esto cambió el curso de la historia de Francia y en general de todo el mundo.
Tal vez unos pequeños como datos es que el gran impacto en el mundo que tuvo la Revolución Francesa fue uno de los primeros grandes sucesos históricos mundiales. Eh, el movimiento influyó en la forma de pensar de muchas personas y sirvió como inspiración para otros movimientos revolucionarios. La Revolución Francesa también fue el primer movimiento que las mujeres participaron activamente. Muchas mujeres lucharon por sus derechos y los derechos de las demás personas. Mis compañeros van a dar una pequeña introducción, o sea, una pequeña más a fondo. Bueno, tenemos algunos temas que es sobre la Revolución Francesa, que está el descontento social, que la Revolución Francesa, bueno, surge debido a la profunda desigualdad social, ¿no? La carga impositiva y la falta de derechos políticos para la población. Y entre la transformación en las estructuras sociales, en la Revolución Francesa conduce al fin del antiguo régimen, la abolición de privilegios nobiliarios y la búsqueda de igualdad y derechos civiles. También tenemos el impacto en la economía, que se ve afectada por la redistribución de tierras y la reorganización de la producción. Ya, a mí me tocó la Revolución Francesa, eventos clave, la convocatoria de los Estados Generales de 1789. La crisis financiera llevó a la convocatoria de los Estados Generales por parte del rey Luis XVI para abordar los problemas económicos. Sin embargo, esto generó tensiones y condujo a la formación de la Asamblea Nacional por parte de los representantes del tercer estado. La siguiente es la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Los ciudadanos de París, agitados por la desigualdad social y la opresión monárquica, tomaron la prisión de la Bastilla en busca de armas como símbolo de resistencia. La siguiente es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. La Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo principios fundamentales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. La siguiente es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. La Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableciendo principios fundamentales dados como la libertad, la igualdad y la desigualdad. La siguiente es el reinado del terror, que se dio en 1793 a 1794. Esto se dio liderado por Maximilien Robespierre. El reinado del terror fue una base de la represión y ejecuciones masivas, destinada a eliminar a los enemigos de la revolución y consolidar el poder revolucionario. Por último, tenemos el ascenso de Napoleón Bonaparte en 1799. Culminó en el establecimiento del Consuelo y posteriormente del Imperio. En la siguiente tenemos las nuevas ideologías y movimientos políticos. En la Revolución Francesa da lugar la promulgación de las declaraciones de los derechos humanos y del ciudadano y el surgimiento de movimientos políticos republicanos. Bueno, en los cambios en las relaciones internacionales que provoca guerras, conflictos en Europa, provocó guerras a medida que otras monarquías intentaban sofocar la propagación de ideas revolucionarias. Y en otro punto de las causas de la Revolución Francesa es que la Revolución Francesa fue un periodo significativo de cambio político y social que tuvo lugar en Francia entre 1789 y 1799. Que fue un evento transformador que marcó el fin del antiguo régimen y tuvo un impacto profundo en la historia mundial. Y algunos de estos aspectos claves de la Revolución Francesa incluyen cuatro, que a continuación va a dar mi compañero.
Ya, los cuatro fueron la crisis financiera que se dio en Francia. Se enfrentaba a una grave crisis económica debido a las guerras costosas, la mala gestión financiera y la acumulación de deudas. La monarquía estaba al borde de la bancarrota y buscaba desesperadamente soluciones para recaudar ingresos. Estados generales y descontento político. Ante la crisis financiera, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789 para abordar los problemas fiscales. Sin embargo, las tensiones políticas aumentaron debido a la falta de representación justa y la desigualdad en la votación, lo que llevó a la formación de la Asamblea Nacional. La siguiente es la radicalización y ejecución del rey. A medida que avanzaba la revolución, las tensiones se intensificaron. La radicalización política llevó a la abolición de la monarquía y ya la ejecución de Luis XVI en 1793. Por último está la restauración monárquica y retroceso de políticos. Después de la caída de Napoleón hubo intentos de restaurar la monarquía en Francia, como la restauración borbónica en 1814. Aunque se intentaron preservar algunos de los ideales revolucionarios, también se produjo retrocesos políticos. Ok, muchas gracias. Solo me surge Falta. una pregunta. Ah, sigan, sigan. Bueno, como en general la Revolución Francesa fue uno de los primeros movimientos en el que se planteó la cuestión de abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud fue una de las primeras metas de la Revolución Francesa como tal. También que durante la Revolución Francesa se estableció muchas nuevas leyes que otorgan a los ciudadanos derechos como la libertad de expresión, el voto universal y la igualdad ante la ley. Esto significa que el gobierno ya no estaría controlado por la monarquía, sino por el pueblo. Además, la Revolución Francesa también ayudó a impulsar el nacimiento de las nuevas políticas, como el liberalismo, el nacionalismo, el socialismo. Y también la Revolución Francesa tuvo como eh, de bueno que fue la primera constitución y otros avances. Durante el periodo de la Revolución Francesa se creó la primera constitución, la Constitución Francesa, que fue una de las primeras constituciones modernas. Esta constitución se basó en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias. Ok, bueno, solo me surge una pregunta, que ahí está solo el nombre de Miller y de Paul. ¿Qué pasó con Génesis? El Miller es egoísta. No mentira. Creo que se olvidó. Bueno, siguiente grupo. ¿Quién más se anima? Nosotros, Arqui, A ya ver, va a poner compartir. la diapositiva Marcos. Dame hasta eso los nombres. Marco Enrique, Jordan Bermúdez y Jordan Guamán. A ver, Marcos. A ver, Marco. ¿Quién más? Bermúdez y Guamán, Arqui. Bermúdez y Jordan. No, ya, listo. Cuando ustedes quieran, chicos. Arqui, buenos días. Ya estoy preparando la, No te preocupes, Marco. la conexión. Está un poco lento. No te preocupes. Disculpe la huella también.
Ya, Arqui, a ver, compartir pantalla, a ver. Sí, ahí está. Ya que ya empezamos. Sí, Ya, Cuando ustedes gusten, pueden empezar. dale, Jordan. ya, muy buenos días, profe. Vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Como punto número uno, vamos a hablar sobre los personajes. En este caso, voy a hablar sobre uno en general, pero es importante destacar los tres. El primero es Maximilien Robespierre y el otro es eh, George Danton y el último es Marat. Vamos a hablar sobre el primero, el que es Maximilien Robespierre. Él fue una grande figura central durante la Revolución Francesa y desempeñó un papel destacado en el periodo conocido como el Terror. A continuación voy a hablar sobre eh, cosas claves de él. Como punto, como punto número uno, tenemos que fue un líder revolucionario, ya que él fue un abogado y político francés que se convirtió en uno de los líderes más influyentes en lo que es la Revolución Francesa. Eh, También Robert fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y más adelante fue de la Convención Nacional, donde él desempeñó un papel fundamental en la abolición de la monarquía y la instauración de la república. Tenemos eh, como tercer punto que él estuvo durante el periodo llamado el terror, ya que se tomaron medidas drásticas para reprimir a los supuestos enemigos de la revolución y miles de personas, incluidos nobles, líderes, fueron ejecutadas. Como segundo punto, vamos a hablar sobre la crisis de este régimen, ¿no? Como punto número uno, tenemos que, eh, a ver, tenemos la desigualdad social, ya que Francia estaba dividida en dos clases sociales que ya estaban muy definidas. En la clase más alta estaba la nobleza y el clero, que disfrutaba de privilegios que nadie más tenía. Y en la pobreza o en el fondo estaba toda la población. Como punto dos, tenemos que hubo hambruna y escasez, ya que las condiciones económicas eran precarias y llevaron a la escasez de alimentos, eh, afectando más rápido, más acabado a los de bajos recursos, a lo que, bueno, a toda la población sería en este caso, ya que arriba solo estaba eh, la nobleza y el clero. Como tercer punto, tenemos que hubo descontento rural. El rural se refiere a los campesinos que había en esa época, ya que sufrían de servidumbre y que los altos mandos ponían impuestos altos y restricciones en el uso de sus tierras. Como último punto, tenemos que hubo desempleo laboral. Eh, Eso de aquí afectaban a trabajadores rurales o urbanos y generaba tensiones sociales entre ellos que no podían afectar arriba porque los de arriba eran los que lideraban. A continuación, mi compañero va a hablar sobre el proceso revolucionario. Eh, yo te voy a hablar sobre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa de la Revolución Francesa, la cual principalmente se encontró
ante las presiones que ejercía la ciudadanía a la Asamblea Nacional, eh, se tocó disolverse el 20 de junio de 1789, ya que los diputados juraron no hacer elaborar una constitución para Francia. Desde ese instante, la Asamblea Nacional se transformó en Asamblea Constituyente. Los principales labores que realizó fueron las siguientes. Como primero, fue abolió los privilegios feudales y la sociedad estamental. Como segundo punto, declaró los derechos del hombre y del ciudadano, la soberanía nacional y la libertad de igualdad, porque en ese momento se manejaban por monarquías y querían disolver ese régimen. Y la revolución nacional ponía la revolución en manos de los sectores modernos. Los girondinos, como Francia dejó de ser una monarquía absoluta, se organizó como una monarquía de carácter limitado y constitucional. Y bueno, ¿ya terminaron? No, Arqui, yo sigo, es que Ah, ya, no, dale, Marco. perdón, si no sabía que ya acabó. Bueno, el siguiente punto, tratar de la Convención Nacional. Esta duró 2 años, de 1992 al 94. La Convención Girondina proclamó la República en septiembre de 1792. En enero ordenó la ejecución de Luis XVI. Su problema fundamental fue la guerra contra las potencias europeas que intentaban detener la revolución, ya que potencias como España, eh, me parece que Suiza y otros países seguían bajo el régimen de monarquía, entonces ellos querían detener eso, no, no aceptaban este nuevo cambio, esta nueva revolución, porque no querían que eh, el país tenga una constitución. Esta situación persistió hasta el 20 de septiembre de 1792, en que se creó un cuerpo legislativo denominado Convención. De hecho, se convirtió en el nuevo gobierno de Francia, ya que después de la abolición de la monarquía, asumieron el poder y destronaron todos o sea, quisieron intentar destronar todos los rastros o rasgos que quedaban aún de la, de este poder de la monarquía. La República duró un total de 12 años hasta el establecimiento del primer imperio francés por parte de Napoleón Bonaparte en 1804. La revuelta de los privilegiados fue un hecho histórico que ha producido simpatía en lo que se conoce sí, en lo que se conoce como la revuelta de los privilegiados en 1788. Eh, Tan solo un año desde que comenzó esta revolución, este proceso acabó con muchas casas nobles, como mencioné. Intentaron eliminar todo rastro de rasgo de la monarquía, de este poder, porque no solo era el rey el que estaba en el poder máximo, sino que tenía sus colaboradores. Entonces, esta revolución intentaba eliminar todo rasgo de poder para que a la fuerza intentara implementaran la nueva constitución y esta nueva asamblea constituyente. No se trató de una revuelta callejera al uso, sino que se dio en parlamentos y en los palacios, y fue en primer término la respuesta en unos momentos en que el Estado francés estaba en bancarrota, a las pretensiones reales que la nobleza y el clero contribuyeran a las arcas del Estado. Pero también fue una respuesta mucho más difusa. Se había gestado a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII.
ante la posible pérdida de sus privilegiados frente al ascenso social de una clase que fue afianzando poco a poco a lo largo de la Edad Moderna, la burguesía, y que consiste en de que sus aspiraciones de progreso político eran así frenadas. Con ayuda del campesinado, tomó la revolución el poder del Estado. Esta última parte da un pequeño resumen de lo más importante de esa revolución, o sea, para qué, para qué hicieron todo este tipo de revolución. Entonces, la clase baja, la clase obrera del proletariado quiso acabar con la tiranía de la monarquía, que ese fue uno de los principios para que se lograra acabar con todo este estado opresor, porque no permitía a este tipo de clase surgir. Entonces, se dio a cabo este tipo de revolución. Entonces, como dice aquí, el, el progreso político fue frenado. Entonces, ellos tomaron a la fuerza el poder y, y así se hicieron de este nuevo estado. Y eso es todo. Muchas gracias. Aquí, sigue aquí. Sí, disculpa, estaba con el micrófono apagado y estaba hablando. Bueno, sí, muchas gracias. Y bueno, tomemos en cuenta que hubieron varios grupos políticos dentro de la Revolución Francesa, eh, que no necesariamente fueron partidos políticos, ¿no? Nosotros ahora conocemos, por ejemplo, no sé, la izquierda democrática, los Revolución Ciudadana, son partidos políticos. En ese tiempo hubieron grupos políticos, o sea, personas que se agruparon bajo un estamento político, bajo un ideal político y empezaron a intercambiar ideas. Eh, y posteriormente estos grupos políticos evolucionaron en partidos políticos. De ahí tenemos, por ejemplo, los girondinos, los jacobinos, los feudalis, los monarchiens, o sea, algunos partidos políticos que estaban a favor o en contra de esta emancipación monárquica o de quitar a los monarcas la, el poder, este poder absolutista que tenían. Y la idea, bueno, en ciertos tramos de la historia, bueno, ya vamos a hablar sobre lo de Robespierre, Maximiliano Robespierre, y todo lo que hizo. A Robespierre lo mataron también, ¿no? Justo por sus ideales de cambio. ¿Aló? No, le Sí. estaba afirmando lo de Robert. Entonces, a Robespierre, a Maximiliano Robespierre, lo matan por estos ideales de cambio. Y la principal idea, o lo que les llevó, o lo que llevó a la Revolución Francesa, principalmente fue la abolición de la monarquía absoluta, la proclamación de la República, es decir, que se cambie esta monarquía por una democracia, la eliminación de las bases económicas, es decir, que se cambie también completamente el sistema económico. Este sistema económico y social que tenía el régimen monárquico, es decir, todos ellos eran los que hacían y deshacían leyes, ellos podían muchas cosas, ellos tenían el absolutismo. Entonces, a través de un sistema monárquico ya el poder se distribuye en varias manos y era más equitativo la cuestión, ¿no? En cuanto a lo de Robespierre, Maximiliano Robespierre o Maximilien Robespierre, no me acuerdo el nombre es en español o castellanizado. Es,
Maximilien Robespierre o Maximiliano Robespierre, él era un político eh, que fue presidente de esta convención nacional para poder cambiar o para poder generar una constitución. Él era jacobino, es decir, de este grupo, de este partido político de los jacobinos. Y ellos eran o querían un cambio total, completamente total, sobre el sistema monárquico en esa época. Querían pasar a una república, ellos eran muy radicales, digamos. Eh, y bueno, me parece que tuvo uno o dos periodos como presidente de la Convención Nacional. Y a este régimen, por lo radical en los cambios, lo llaman el régimen del terror, porque hubieron muchísimos cambios a partir de lo de Robespierre. Entonces a este le llaman régimen del terror. Lastimosamente, matan a Robespierre y bueno, y ahí cambió o dejó ahí su legado. Y Robespierre termina siendo uno de los actores más importantes dentro de la Revolución Francesa. Él consideraba que la República debía defenderse a toda forma, ¿no? Y él empieza a proclamar enemigos de la República. Y bueno, y también por eso se le llama el régimen del terror, porque había muchos enemigos de la República que él que se empiezan a morir, digamos, o empiezan a, les empiezan a asesinar, ¿no? Y bueno, esta época del terror también fue una época que tuvo muchos cambios positivos, pero también hubieron algunas turbulencias y sobresaltos políticos. eh, y lastimosamente hubieron también muchas crisis, muchos muertos, ¿no? Pero bueno, con la caída de Robespierre, empieza a tratar de retomarse más bien la parte monárquica. Y bueno, y también el resurgimiento de otros partidos políticos. Pero bueno, continuemos, por favor. Me parece que ya solo faltaría un grupo. Sí, faltaría de Leito, de Ariel y de Nexar. No sé si es que están. Leo, Ariel y Nexar. Sí, Arqui. Sí, aquí estamos. Ya. Arqui, soy Guamán, ¿será que me puedo retirar de la clase? Es que me surgió ahorita un problema y tengo que Jordan, ir a... les voy a dar unas explicaciones finales. Si tú deseas, puedes retirarte, pero sin derecho a reclamo, ¿no? Posteriormente. Sí, sí, Arqui, no se preocupe. Bueno, Gracias, ya. Hasta luego. a ver, cuando ustedes quieran, Leo. Ya, yo voy a empezar la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Inglesa. Las voy a exponer sobre ambas. Inicialmente voy a empezar con la Revolución Francesa y las causas. La Revolución Francesa inició en 1789 y las principales causas por las que se dio esta revolución fue porque Francia empezó a atravesar un déficit económico y estatal. Estaba colapsando la, la- el- la forma de la organización dentro del país. La política estaba decayendo, el rey estaba malgastando el dinero del país y aparte estaban atravesando una crisis agrícola, no solo económica, sino agrícola y por lo tanto también económica. Justo vino una helada fuerte también, lo que hizo que cosechas como el trigo y otras cosas se dañen y por lo tanto no haya comida. Eh, por lo tanto también subió el precio de la comida y solo se pueden permitir las personas con más dinero, que era el rey y la iglesia. Eh,
Esta crisis económica hizo que las personas se cansen y empiece la revolución. No solo sino también se pusieron en contra del rey y como que despertaron como tal. Además, se incluía las ideologías, las ideas ilustradoras que hicieron que los filósofos sacaron en sí un poco a la revolución a la luz. Esta revolución inició en 1789 y se puede decir que acabó en 1804 con Napoleón, que llegó al poder. Eh, a continuación sigue mi compañero. Ya, hablando un poco sobre lo que son las consecuencias, tenemos lo que es la desaparición del antiguo régimen, que este de aquí pues fue como, digámoslo así, por un episodio final en cuanto a la transición de lo que fue el feudalismo y el capitalismo. Hubo asentamiento de la burguesía y que fue una nueva clase dominante. Tenemos la monarquía constitucional, que esta de aquí hace referencia a un estado, a una forma de estado en el cual pues existe la separación de poderes, donde el monarca es quien ostenta el poder. Tenemos la soberanía nacional, el desarrollo de constituciones. eh, la burguesía empezó pues a tomar lo que es el poder político. Empezaron a generarse nuevas ideas nuevas ideas revolucionarias eh, que se extienden a lo que es Iberoamérica. También tenemos el nacionalismo y el liberalismo que empezó a efectuarse en Europa. Eh, Dando como un paréntesis o una introducción a lo que es la revolución industrial, cuando hablamos de esto, pues hacemos referencia a un tipo de proceso en el que la producción de los bienes tuvo un cambio muy radical a nivel global, donde estas economías pues se basaban en un sector primario y se enfrentaban, por así decirlo, a, a apariciones de nuevas formas de fabricar y eso. Eh, los factores que hubo dentro de lo que es la Revolución Francesa fue la introducción de nuevas tecnologías, empezaron el crecimiento demográfico, la abolición o se acabó la esclavitud, la abolición del feudalismo y la servidumbre rural y el ascenso de la burguesía industrial y financiera. Bueno, entre los logros que se pudieron dar en la revolución industrial están el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Estas nuevas fuentes se basan en la energía que se usaba en ese tiempo para mover las nuevas máquinas, como las son un gran ejemplo las máquinas de vapor, que estas se movían con el carbón y esto le daba la energía para que se moviera. Ya después, en la segunda revolución, ya vino lo que es la electricidad y el tema del petróleo. El segundo logro sería un nuevo modelo de producción, que este de aquí eh, sería el, el uso de nueva materia prima. O sea, se cambió totalmente el modelo del que se venía y se dio las nuevas materias primas como lo son el acero y se empezó a trabajar más en estos tipos de materiales como el acero y el hierro. También el uso de fuentes como son la electricidad, el vapor y la gasolina. Eh, en la consolidación de los grandes, eh, esto se debe a, a los grandes monopolios. Esto se debe a que con base a lo que vino con las máquinas de vapor, se establecieron, bueno, en este caso se estableció un monopolio de transporte, que era el tema de los trenes. Entonces, esto aquí era muy importante debido a que facilitaba lo que es el comercio y el transporte para todas las personas. Y por último, logro el crecimiento del comercio nacional, que con la revolución se expandió mucho.
lo que sería el comercio, ya que se podía movilizar de una forma más sencilla, entre otras cosas. Siguiendo con las consecuencias, pues la disminución del suelo agrícola fue una de las graves consecuencias, ya que donde se asentaban estas industrias, había que, por decirlo así, se asentaban donde había campo y esto dañaba los suelos por todo el tema que se trabajaba ahí. Entonces, esto aquí hacía un daño hacia el suelo, por lo que ya no se podía trabajar en él. También la consolidación de la gran burguesía, el desarrollo del sistema fabril, el aumento de la contaminación, ya que como las industrias se asentaban, se seguían, muchas personas seguían este ejemplo y, o sea, había una industrialización bastante amplia, entonces se iba dañando mucho lo que es la tierra, eso afectaba mucho. Y las migraciones desde el campo a la ciudad. También por último, el tema de los aportes de la Revolución Francesa, lo que son la abolición del feudalismo, que ya se dejó totalmente el sistema de que se vivían tres estados, que es la nobleza, el clero y el campesinado. También se dio la garantía de la propiedad privada y las reformas sociales y económicas. Ok, eso es todo, Lito. Sí, Ok. Bueno, sí, la revolución industrial trajo algunas consecuencias positivas y negativas, ¿no? O algunos efectos, no digamos consecuencias que generalmente ya de por sí ya tienen un efecto negativo, pero trajo algunos elementos positivos y negativos. Sobre todo este factor de éxodo, de migración, ciudad, campo, campo, ciudad. Este éxodo rural hacia la parte urbana, que hasta ahora sigue eh, cambiando o teniendo estas nuevas morfologías en las ciudades. Lastimosamente, la ciudad no estaba prevista para una cantidad o para tal cantidad de personas. Y lastimosamente, pues son las consecuencias que ahora tenemos, ¿no? Estas segregaciones espaciales, estos elementos de ciudades donde existe esta distorsión entre ricos y pobres, pobres y ricos, y que cambió completamente a partir de la revolución industrial. Si bien es cierto, la revolución industrial mejoró en algunos aspectos la calidad de vida de las personas, pero en cambio en otros aspectos disminuyó completamente, ¿no? En esta época, cuando empieza la revolución industrial y empieza a migrar muchas personas del campo a la ciudad, empiezan a generarse estos barrios industriales cercanos a las fábricas, donde vivían hacinados muchas personas o en calidad de hacinamiento, es decir, muchas personas en muy poco espacio. Bueno, y cuestiones de lo que decían también de la revolución industrial, les comento que ya estamos en la quinta revolución industrial. La primera revolución industrial fue por la máquina de vapor, y aquí es donde nace lo que estaban diciendo el ferrocarril, el barco a vapor, etcétera. La segunda revolución industrial se da por la energía eléctrica y petróleos. La tercera por la electrónica, por la automatización de las cosas. La cuarta se da ya por cuestiones de Internet, de Big Data, y ahora estamos en la quinta, que es, o que se habla ya de una quinta revolución industrial, que es por las inteligencias artificiales, sí, por las IA. Bueno, chicos, como les decía,
les iba a dar algunas indicaciones finales. Eh, bueno, y ya les expliqué lo del trabajo de la próxima semana. Y también les quería conversar, vamos a hacer o vamos a organizar con Eric una nueva reunión para lo de la Bienal. Sería interesante que ustedes puedan participar. La Bienal termina siendo un elemento muy importante para su formación. Muchas veces cuando ustedes, si ustedes desean seguir una maestría o un doctorado, que sea de calidad, ¿no? Porque también hay muchas veces maestrías que no exigen esto como requisito, pero los maestría o doctorado que sea de calidad les van a pedir que tengan publicaciones. O a veces si es que quieren dictar un curso o alguna cosa de esas, les van a pedir que tengan publicaciones y ahí ustedes ya pueden tener o empezar a tener publicaciones. Les recomiendo que si es que alguien se anima para lo de la Bienal, lo hagan, ¿sí? Bueno, y por otra parte, no se olviden de por favor subir hoy los deberes. Eh, hoy ya es el último, perdón, mañana es el último día de plazo para la entrega de notas y tengo que calificar. Sí, por favor. Eso, ¿qué más les puedo decir? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, chicos. No, Eric. Bueno, entonces nos estaremos viendo el próximo sábado. Les mando un abrazo, cuídense mucho.